La niña necesita su verdad. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Durante 2 horas vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también de todo el humor del que disponemos, porque estamos convencidos de que las batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Dicho esto, quiero arrancar diciendo que tenemos nuevo integrante del equipo. Marquitos venía rindiendo de un modo y estamos probando nueva gente para que tome su lugar, tome su puesto. Se llama Agustín Rossi, el reemplazo de hoy. Va a estar castineando con nosotros. Agustín Rossi, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias por venirte con esta lluvia. Por favor, la verdad que... Ahora está llegando Marco, está atravesado ahí en la 9 de julio, también hay mucho tránsito. Así. Bueno, voy a cobrar el reemplazo de Marcos y voy a pasar el chivo. Sí. Mi programa de streaming, en Blue RTV, que es un streaming de la ciudad de Rosario, ya cumplí 10 programas. Todos los lunes de 14 a 15 horas. Lunes, 14 a 15 horas. Se llama Un Grito de Corazón. ¿Por qué es eso? ¿Por qué será? Digamos, a alguien se le ocurrió que un grito de corazón. Ahí está. Abre así, ¿no? Habla al país. Agustín Rossi. Blue RTV de Rosario. ¿Lo hacen allá? Es un streaming de un grupo de compañeros allí en Rosario que se llama Blue RTV, que viene funcionando muy bien. Y viste que yo todos los domingos hago vivos por Facebook y por Instagram, por mis cuentas de Facebook y de Instagram. Sí, te he visto. Y de Instagram. Y bueno, nos pareció que era una nueva forma más de comunicar. La verdad que el sistema de comunicación de medios en Rosario cada vez está más concentrado. Bueno, es la realidad del país. La realidad del país en Rosario se nota mucho y bueno, estamos tratando de buscar nuevas formas de comunicación, así que, pero además me divierto mucho con ese programa, digamos, con un grito de corazón, así que pasamos el chivo. Otro streamero que tenemos, tenemos Rebord, No, nada comparable, digamos. Lo mío es de aficionado del aficionado, digamos. Aficionado del aficionado. Aficionado del aficionado. No, es un entretenimiento. Déjame que les cuente a la audiencia que Florcita tampoco está aquí con nosotros porque se inundó Avellaneda, o aparentemente le está costando venir desde el sur. Quizá venga en algún momento, quizá no, depende de cómo siga la lluvia. Pero bueno, lo tenemos a Agustín, a quien habíamos convocado, entre otras cosas, por lo que el otro día hablamos aquí en relación a la nota que había salido en The Economist sobre las negociaciones secretas o el diálogo secreto auspiciado por los Estados Unidos entre el Reino Unido y la Argentina, entre el Ministerio de Defensa británico y el Ministerio de Defensa argentino, por el tema estrecho de Magallanes, Malvinas, entrada a la Antártida Argentina. Y la verdad es que no es un tema que esté ocupando la gran agenda, y sin embargo, decíamos, la Constitución manda otra cosa, ¿no? La defensa de la soberanía. No sé quién habilitó este paraguas, no entiendo cómo no interviene el Parlamento en esta discusión, si es que hay una discusión abierta. Tampoco entiendo por qué debería ser secreta, y si es secreta, por qué se entera The Economist. Bueno, varias preguntas para hacer y arrancamos, si les parece. Ahí llegó Marquitos. Marquitos, tenemos otro columnista político en el programa. Me quedé sin laburo. Si este es el columnista político. Bienvenido. ¿Te mojaste un poco? No, estaba medio engalletado ahí en la 9 de julio. Sí, mucho auto. Pero ya no llueve. La gente no se quiere mojar, ¿viste? Cuando es así, la gente no se quiere mojar, viene con el auto. Bueno, un poco está planteado, ponete de sencillez hasta que aclare, y un poco está planteado el tema, Agustín. Imagino que estás al corriente de estas cuestiones y tendrás opinión, la tuya y la del partido, digamos. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es empezar desde el principio, ¿no? Lo que hay con la política exterior argentina, de la cual la política de defensa siempre es subsidiaria, es un alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, por decirlo de alguna manera, pero para el caso, y simplificando, es un alineamiento automático con Estados Unidos. Esto lo dijo Milei desde un principio. Por eso tomó las decisiones erróneas que tomaron en materia de política de defensa. Los F-16 que se compran, no se compraron pensando
haciendo una matriz comparativa entre los F-16 y los JF chinos. Digamos, se tomaron la decisión de los F-16 porque son norteamericanos, porque son yanqui, un avión de 40 años contra un avión 0 kilómetros como era el que te proponían los chinos, con una tecnología y con una mecánica absolutamente avanzada. No digo que los F-16 no sirvan, digamos, ¿no? Pero claramente la comparación daba a favor de los chinos, inclusive en términos de financiamiento. Ahora, siguiendo con este análisis, uno no tiene que dejar de decir que el principal aliado de los Estados Unidos en materia militar es Inglaterra. Claro. Esa alianza entre Inglaterra, entre la Gran Bretaña y Estados Unidos tiene una lógica en cuanto a lo que significa el patrullaje de los mares o de los océanos en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la Armada norteamericana con la Armada británica tienen un acuerdo de interoperabilidad. ¿Qué significa un acuerdo de interoperabilidad? Que es más que un acuerdo de cooperación. Es un acuerdo por el cual oficiales o suboficiales, personal militar norteamericano puede operar naves inglesas y a la inversa, personal británico puede operar naves norteamericanas. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es: el Atlántico lo patrullan los británicos, el Pacífico lo patrullan los norteamericanos. Hay una división internacional del trabajo. Una división internacional del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, vos agarrás el Atlántico, decís Gran Bretaña, la Isla Ascensión, Isla Malvina, trácate, sin tocar puerto en ningún lado, podés patrullarla tranquilamente. En Estados Unidos, Hawái, Pearl Harbor, a partir de allí tienen el centro del dispositivo. De vez en cuando se mandan unas picardías, digamos, ¿no? Ustedes recuerdan, estábamos todavía nosotros en el gobierno cuando apareció al este de Malvinas un submarino Conqueror, sí. Un submarino que era un submarino a propulsión nuclear. Nunca sabíamos si teníamos armamento nuclear, pero sí era un submarino a propulsión nuclear, que no tenía nada que hacer ahí, pero eran aguas internacionales, digamos, ¿no? Y entonces pasó el submarino ahí, y los británicos desde Malvinas sacaron un avión, hicieron algún circuito como para, no dirigido a nosotros, sino dirigido a los chinos y a los rusos fundamentalmente, diciendo, mirá que nosotros estamos acá. Entonces, ¿por qué toda esta introducción para contestar esta pregunta? Porque cualquier diálogo auspiciado por Estados Unidos con Gran Bretaña, entrás perdiendo 10-0. Claro. Bueno, en la guerra fue así. Entrás perdiendo 10. En la guerra hubo un momento Alexander Haig. Claro, nunca del todo bien explicado, en donde quizás hubiese sido una salida más decorosa si se aceptaba esa mediación de Alexander Haig en un determinado momento, pero ya la junta militar y la dictadura estaba parada arriba de la avalancha. Digamos, no es mía la frase. Digamos, una vez se lo dije a un jefe militar y me dijo, ya estábamos arriba del paravalancha parado, era imposible volver para atrás, digamos, ¿no? Como si se tratase de un partido de fútbol. Le digo, bueno, tuvo algún costo más, digamos, ¿no? Que un partido de fútbol, digamos, ¿no? Entonces, me parece que todo este tipo de negociación parte auspiciada por Estados Unidos con Gran Bretaña, parte de una de menos 10 de menos 10 digamos, ¿no? Inclusive, bueno, no está comprobado, pero dicen que los F-16 tienen disminuida su capacidad de radar para que no pudiesen llegar a Malvinas. Sí, nadie puede creer que los Estados Unidos han permitido la venta de los F-16 dinamarqueses sin haber hecho una consulta previa con Gran Bretaña. Esto claramente es así. Ahora, después de la segunda pregunta tuya, ¿por qué secreta? Porque debe ser vergonzosa. Digamos, ¿no? Si no serían públicos. ¿Por qué una negociación secreta? Porque debe ser vergonzosa, porque deben estar buscando la forma de, si se lleva adelante y se concreta, de presentarla lo más edulcorada, lo más edulcorada posible. Y debe ser vergonzosa, y uno presupone que una fuente británica es la que le dio, o norteamericana, la que le dio la información a The Economist, no una fuente argentina, digamos, ¿no? Porque la fuente es argentina, es decir, que esto se sepa lo menos posible, porque es una vergüenza es una vergüenza lo que estamos haciendo. El reclamo hace soberano. Años que nosotros venimos diciendo, o que yo al menos vengo diciendo, desde que fui ministro de Defensa la primera vez,
que la cuestión para los británicos, la cuestión de Malvinas, no es solamente el potencial petróleo debajo en la plataforma submarina, ni las cuestiones de la pesca, sino que es la ubicación geopolítica estratégica, geográfica estratégica que tiene Malvinas, y su mirada sobre el Estrecho de Magallanes, sobre la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el único canal natural de comunicación entre los dos océanos. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que se trata. Si encima Milei avanza y quiere compartir la base naval en Ushuaia con los Estados Unidos, bueno, claramente estás entregando soberanía en ese lugar, pero me parece que de lo que se trata es fundamentalmente esto, digamos, ¿no? Ahora bien, obviamente que merecería una citación al Parlamento argentino por parte de diputados o senadores al canciller, que venga y que explique qué es lo que se está haciendo y cuáles son estas famosas negociaciones secretas, porque yo vuelvo a decir, si son secretas es porque son bastante ignominiosas para el conjunto de la sociedad argentina y para la soberanía argentina, ¿no? Agustín, en ese sentido, te lo pregunto, incluso si no hubiera ningún tipo de situación ignominiosa, lo que vemos en la superficie, por fuera de que uno se va enterando, y se acuerda además que el pacto Forador y Duncan, sí. digo, la Argentina ha tenido situaciones complejas en ese sentido, por lo cual es muy probable que en este caso también lo haya, pero digo, estos cambios de alineamiento que se dan en los gobiernos de la derecha, muchas veces resignando soberanía o en todo caso bajando la intensidad del reclamo y todo esto, en el concierto internacional, digo, ¿cómo impacta? Porque a mí me da la impresión, pero sin conocer el tema, que es de poca seriedad, que la Argentina sea intermitente o que baje la intensidad en cuanto a reclamo. Uno no ve que Brasil o México, que tengan ese tipo de inconsistencias a la hora de la política internacional, pero por ahí es una idea de uno porque está viendo con lupa esto y no aquello. No, pero eso es así, digamos, ¿no? Lo que vos decís es así. Primero, la intensidad del reclamo es directamente proporcional a la cantidad de adhesiones que vos tenés. Claro. Si vos, que sos el perjudicado, claro, digamos, decís, bueno, sí, la Argentina reivindica la soberanía en Malvinas, pero bueno, la intensidad del reclamo es baja. Dice, che, si ni vos mismo te pones firme alrededor de esto. Cuando nosotros tuvimos los gobiernos de Néstor y de Cristina, me acuerdo una de las reuniones de la CELAC en México, que la presidía Lula. Bueno, el discurso de Lula fue contundente alrededor de lo que significan los reclamos del reclamo a la soberanía en Malvinas. Ahora, si el gobierno de turno no tiene intensidad en ese reclamo, bueno, obviamente que el nivel de adhesión baja o queda casi en un reclamo formal de acompañamiento por otros países que no quieren cambiar de adelante su posición. Lo trágico de esto es que nuestros derechos soberanos sobre Malvinas están en una cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Es decir, no es opcional para el gobierno defender Malvinas o defender Malvinas o no. Es obligatorio, te lo obliga la Constitución Nacional, y me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, digamos, ¿no? A ver, hablando de Lula, porque en simultáneo a estas negociaciones secretas, Brasil informó del comienzo de la construcción del tren bioceánico, que parte de Santos a Chancay, en Perú, donde está el puesto construido por los chinos. El corredor al que adhieren Chile y Bolivia, que dicen que también se pueda suscribir Paraguay, pero que va a ser el otro gran paso bioceánico, que de algún modo compite con el Estrecho de Magallanes, con el Canal de Panamá. Sí. Me parece que ahí están mirando las cosas también los yanquis. Digo, acá no se conoció nada de las negociaciones, pero lo que pasa es que la mirada la mirada ideológica que tienen las relaciones exteriores en Argentina, tan alejada de lo que le sirve a la Argentina o lo que es bueno para la Argentina, desconoce, entre otras cosas, de que 8 de cada 10 dólares que exporta la economía de nuestro país van a Oriente. Ajá. Entonces, la economía de nuestro país es complementaria con la economía de los países de Oriente. No es complementaria con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos tenemos una economía que, si tendríamos el mismo volumen, serían fuertemente competitivas. Claro. Digamos, ¿no? De hecho, uno de nuestros principales commodities depende de la cantidad de soja que siembra Estados Unidos, de la meteorología, claro, de los Estados Unidos y demás. Entonces, haber salido de los BRICS
haber renunciado además a una posibilidad de financiamiento como fue el Banco de los BRICS, tener congelada la relación con China, tener congelada la relación con Rusia, bueno, ahora vino el presidente indio a la Argentina, parece de una miopía desde el punto de vista de lo que significa en la defensa de los intereses de nuestro país enorme, ¿no? Por sobre todas las cosas, por lo que significa el volumen del intercambio comercial que tenemos. Bueno, el presidente está peleado con todos los con los cuales comerciamos, digamos. Claro. Está peleado con Brasil, no tiene relación con Chile, que es un socio comercial que cuando tenemos un tipo de cambio razonable es un socio comercial. Sobre todo Chile nos compra manufacturas de origen industrial, igual que Brasil, y no tiene relaciones que terminen generando mayor cantidad de acercamientos que permitan potenciar a la Argentina. Entonces, y en materia de política de defensa, ahora Petri fue al Pentágono y dijo que les iba a comprar los blindados a ruedas, los blindados a ruedas norteamericanos. No son anfibios. Nosotros, cuando me lo ofrecieron a mí, yo era ministro de Defensa, le digo, pero no son anfibios, no me sirven acá. Y tenés blindados a ruedas que se fabrican en Minas Gerais, en Brasil, Iveco, que son en lugar de 8x8, 6x6, que es hacia dónde vas, porque el 6x6 es más maleable, digamos, ¿no? Tiene mayor versatilidad, sobre todo en terrenos más agrestes, en geografías más agrestes, que el motor y el chasis se fabrican en la fábrica de Iveco en Córdoba. Ah, bueno. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, bueno, podés, y es un vehículo que está patentado por el ejército brasilero, que se llama el Guaraní, y además desde el punto de vista geopolítico, digamos, decir, bueno, el ejército argentino y el ejército brasilero tienen el mismo vehículo blindado a ruedas. Es una noticia, sí. No digo, en algún lugar del tablero mundial se anota, che, ¿qué está pasando acá? Yo no lo pude concretar cuando fui ministro, pero me parece que ese era claramente el camino, ¿no? Y fíjate lo que te estoy diciendo, no te digo que compres los Norinco chinos, que son mejores que los yanquis, y además porque son anfibios, digamos, no te estoy diciendo, comprar el de Brasil, claro. Comprar el que están haciendo Brasil, además con la facilidad de que si vos tenés el motor y el chasis fabricado acá, estás a un pasito de poder empezarlo a fabricar acá en la Argentina. Ahí, y eso rompe con algo que se planteaba con el tema de los F-16 y los cazas chinos, que era que había que no había los sistemas no eran utilizables por Argentina, ¿no? En el caso de del Guaraní es fabricado en parte en la Argentina. Es fabricado parte en la Argentina, además, bueno. No digo que no sea una cosa que no haya que computar. Si vos tenés todo tu sistema logístico en Estados Unidos, como tiene la Fuerza Aérea, le resulta más fácil, si querés, el F-16. El F-16. Ahora, las desventajas que tenés con el F-16, entre otras cosas, para garantizar tu soberanía en el Atlántico Sur, claro, son enormes, digamos, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos una política de defensa reactiva y disuasiva. Ahora, para disuadir hay que tener con qué, digamos, ¿no? Si vos tenés una potencia imperial a pocas millas de la costa argentina, que tiene más soldados británicos que isleños, o más o menos la misma cantidad de soldados británicos que isleños, que todos los años te hacen ejercicios militares ahí para hacerte recordar de que están ahí. Entonces, vos comprás un avión caza pidiéndole permiso a ellos, porque en realidad yo no tengo dudas que cuando Estados Unidos dijo vamos a vender los cazas, primero hizo la consulta, claro, y le dijo en qué condiciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que vos hablabas de la interoperabilidad, digamos, es obvio que bueno, pero es así, eso de la interoperabilidad. Ahora, es absolutamente así, y bueno, y en el caso de los británicos, digamos, todos los países tienen potencialidad, tienen una fuerza que se destaca por sobre las otras, digamos, ¿no? O que es más hegemónica. En la Argentina, la fuerza hegemónica es sin duda el ejército argentino por la extensión. En Gran Bretaña es la Armada. Claro. Es una isla. Claro. Escúchame, algo, porque siempre hablamos de los préstamos del Fondo Monetario Internacional como préstamos políticos, ¿no? Préstamos políticos. ¿Por qué le dan esa plata? Bueno, porque quieren mantener el sistema financiero, anarcofinanciero, porque bancan la bicicleta financiera, porque bancan políticamente. ¿Puede ser también para que vos le compres cosas o para que le permitas hacer la base? Digo, porque algún valor tiene que tener la Argentina para que te den préstamos extraordinarios del Fondo Monetario Internacional a instancia de los Estados Unidos. Puede ser. La ubicación geográfica de la Argentina es una ubicación geográfica importante en el mundo, ¿no? Por la confluencia de los océanos, por lo que decíamos recién del Estrecho de Magallanes,
porque es un país que además tiene proyección en la Antártida, porque la Argentina es el país que es la octava superficie del mundo, porque tiene riquezas en recursos naturales. No hay que olvidarse, Roberto, que lo primero que dijo Trump en Ucrania, dijo, bueno, las tierras raras son mías. Son mías. Digamos, ¿no? Entonces, para devolverme la plata que te dimos con las tierras raras, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso también es así. Devolverme la que te damos con una base. Claro, con una base y con alguna otra cosa más, digamos. La Argentina tiene hidrocarburos, tiene agua. El régimen de agua dulce que tiene la Argentina es el 20-25% del depositario de agua dulce del mundo está fundamentalmente en América del Sur, una gran parte en Argentina, y por el sistema de lluvia tiene un recicle del 20-25% también anualmente, digamos, ¿no? Entonces, claramente, esto tampoco es novedad, digamos, ¿no? Hay el famoso discurso de Perón en 1954, cuando inaugura la Escuela de Guerra, donde hoy está. Primero estuvo la Escuela de Defensa y después ahora está la Universidad Nacional de la Defensa. Ese discurso es considerado como el discurso del ABC, ¿no? Porque Perón ahí habla del acuerdo Argentina-Brasil-Chile con Getúlio Vargas y el general Ibáñez en Chile. Pero en realidad es un discurso donde Perón está muy enojado con Getúlio, porque la idea era que Getúlio pasaba por la Argentina y se iban juntos a verlo a Ibáñez a Chile, y eso nunca se da. Perón se va solo a verlo a Ibáñez a Chile, pero allí, cuando para justificar el ABC, Perón habla de los recursos naturales de América del Sur, cosa que vuelve a tomar en 1972 cuando hace esa carta abierta a los pueblos libres del mundo, que es el primer manifiesto ecológico, digamos, ¿no?, sobre el ambiente de un líder político de la envergadura de Perón en el mundo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, alguien que estaba mirando siempre, ¿no?, al futuro, y tenía también un proyecto de país en la cabeza y un proyecto continental en la cabeza. Planificaba, tenía idea, digamos, ¿no?, como lo tuvo Lula, como lo tuvo Chávez, digamos, la UNASUR, la CELAC, esos eran proyectos de que te imaginabas. Nosotros vivimos esos 12 años con ideas de que la patria grande era una cosa posible, que tenías líderes que iban empujando en un determinado sentido. Bueno, la derecha se ha encargado de tratar de mitigar absolutamente, de mitigar y de disolver cada uno de esos procesos, pero bueno, América del Sur siempre ha tenido líderes que pensaron de una manera y líderes que pensaron exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Y que fueron cipayos empleados de las grandes potencias. Sí, pensamos en esa misma línea de la que venimos charlando y nos venimos a lo que está pasando en la política nacional. Hace un tiempo hablaba con una dirigente que me decía, hace bastante tiempo, hace como 6 meses, decía, todavía no rompieron nada estructural, nada que no podamos resolver cuando volvamos, sea cuando fuera. Te pregunto si compartías hace 6 meses eso y si en todo caso cambió ahora a partir de, qué sé yo, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, las últimas decisiones con las últimas horas de las facultades delegadas del gobierno. ¿En qué estado estamos en este sentido pensando en la reconstrucción, en una posibilidad de reconstrucción? Yo creo que la posibilidad de la reconstrucción siempre está, digamos, ¿no? Imaginémonos. Después de los 90 nosotros tuvimos un periodo con Néstor y con Cristina que no solamente nacionalizamos YPF, nacionalizamos el sistema previsional argentino, que era la gran bomba de tiempo que nos habían dejado los 90, lo mismo con las empresas, ¿no? Recuerden ustedes que una de las primeras empresas que se va son los franceses que manejaban aguas, y se van cuando Néstor decide las tarifas dolarizadas, nunca más, y se van y te las dejan, digamos, ¿no? Sí. Y nos tuvimos que hacer cargo de Aerolíneas Argentinas porque los dueños de Aerolíneas Argentinas, los españoles esos, terminaron presos en España, y los sueldos los estábamos pagando nosotros, los estaba pagando el Estado porque la empresa no pagaba más los sueldos, y el correo por el incumplimiento sistemático de la familia Macri con el compromiso que tenía con el correo. O sea que lo que pasa es que siempre te aparecer en un lugar más abajo, digamos, ¿no? Tenés que poner una cantidad de energía en reconstruir eso. Pero es cierto, todavía no avanzaron sobre el sistema previsional, no tocaron YPF, no avanzaron en privatizar el Banco de la Nación Argentina, que es otro de los objetivos fundamentalmente
del mundo, de los grandes grupos económicos de la Argentina. Se generó un movimiento que es el monopolio de las comunicaciones, digamos, ¿no? A partir tenemos la Entel magnetista, digamos, ¿no? Antes teníamos Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, habría que decirle Emtel, Empresa de Magneto de Telecomunicaciones, con M. Totalmente. Digamos, Yo me ¿no? acuerdo Entonces, cuando hacían el Malva, ¿te acordás que hacían cosas en el Malva sobre la Argentina y el desarrollo, Clarín, auspicio? Lo único que se desarrolló es Clarín. el único que se desarrolló es Clarín, que hoy es una gran empresa de comunicaciones, más antes que una empresa de medios, digamos, ¿no? Entonces me parece pero el daño que están haciendo es enorme, ¿no? Hoy el Boletín Oficial publica que suprimen todas las asistencias a las víctimas de políticas de género, digamos, ¿no? Sí. A las víctimas de violencia de género. Es muy cruel, la verdad que la palabra que lo mejor define este gobierno es la crueldad que tiene, la falta de empatía con los sectores sociales que tiene este gobierno, ¿no? Entonces, el daño que están haciendo es un daño importante que además después va a costar en pesos, que ayer la sociedad rural argentina, además de las retenciones que seguramente deben haber estado, porque nunca se les escapa, digamos, ¿no? Hayan puesto hincapié en el estado de destrucción de las rutas argentinas y lo que significa el aumento del costo logístico para la extracción y la exportación de la cosecha de los distintos productos que se siembran en Argentina, que siembra el campo argentino. Bueno, eso después es plata. Digamos, reparar las rutas argentinas después es plata que tiene que salir de algún lado y va a salir del bolsillo de los argentinos, del Estado o de los contribuyentes. Otra vez, ¿no? Otra vez. Mencionaste YPF. Una de las noticias que leía hoy y me impactó fue que el gobierno de los Estados Unidos va a ser amicus curiae del reclamo argentino ante la justicia de Nueva York por el fallo de la jueza Presca. O sea, creo que también ahí va algún tipo de contraprestación, ¿no? De ida y vuelta, de puede afinidad, ser afinidad electiva. El fallo es una barrabasada, ¿no? Claro. Porque, digamos, hasta que vos le digas, bueno, mira, le tenés que pagar tanta plata a estos señores, que vos podés discutir cuánto tenés que pagar, los 16.000 millones de dólares, es una cosa. Ahora, que le digas, mira, le tenés que pagar de esta manera, digámoslo, con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, ya es una intromisión. La bandera, el escudo, la moneda, dale. Ya es una intromisión enorme desde todo punto de vista para el conjunto, para la soberanía argentina, digamos, ¿no? Me parece que allí es donde pueden empezar a las diferencias, que te diga, bueno, mirá, vos tenés prórroga de jurisdicción, las acciones de YPF se cotizan acá en la Bolsa de Nueva York, entonces el tribunal está legítimamente habilitado para operar, la jueza Presca es la heredera de Griesa, bueno, todo eso, hasta un determinado momento definir, bueno, ustedes le tienen que pagar, el Estado argentino dice, no dice YPF, le tiene que pagar 16.000 millones de dólares a estos señores. Vean cómo lo arreglan, es una cosa. Otra cosa que te digan, che, mira, tenés que darle el 51% de la acción. Vos me estás indicando a mí cómo tengo que hacer para pagar cuando yo todavía no admití que tengo que pagar, digamos, ¿no? Porque estoy apelando. Claro, bueno, se vieron un par de leyes soberanas en el medio que no... No, bueno, no, eso está absolutamente claro, digamos, ¿no? Y tampoco la jueza reconoce la trampa que hicieron el fondo buitre con el grupo Eskenazi, que como en España si vendían las acciones, tenían la obligación de comunicar al accionista mayoritario y que el accionista mayoritario tenía la posibilidad de comprar en el mismo precio, que eran 17 millones de dólares, como no hicieron eso, lo que hicieron no fue una venta al fondo, sino que fueron una sociedad, se incorporaron como socios y entonces a partir de ahí pudieron litigar. Qué bárbaro. Estamos hablando con Agustín Rossi, ustedes le reconocen la voz, los que nos están viendo obviamente lo están leyendo, pero es la voz de todo un tiempo que era, cuando mira la actualidad uno en contraste, ¿no? Totalmente, expansión de derechos. Ayer incluso estábamos celebrando la votación del matrimonio igualitario. Ayer o hoy fue eso, ¿no? Ayer fue. Entre otros grandes discursos, Agustín, ahí como jefe de la bancada de los años felices, y que han quedado en nuestro corazón. Te cambio un poco de tema. A ver. Peronismo. Sí. ¿En qué situación estamos? ¿A flote? ¿Más o menos? No, yo creo que... ¿Con rumbo? No...
voy a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y también voy a completarlo con un análisis sobre lo que sucedió en Santa Fe en las últimas elecciones municipales, ¿no? Me parece que el camino de la unidad en la provincia de Buenos Aires es un camino que no tiene retroceso, que se van a conformar listas únicas en toda la provincia para las elecciones de septiembre y para las elecciones de octubre. No es un hecho menor. No es un hecho menor por la importancia que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires en el peronismo de todo el país. Es el peronismo más importante de la Argentina, y ese escenario derrama hacia toda la Argentina, ¿no? Que haya unidad en el peronismo de la provincia es como que empuja a todo el mundo a ir por el mismo camino. Me parece que en toda la discusión los compañeros tuvieron la habilidad de discutir sobre las cosas que había que discutir. Digamos, no se adelantaron discusiones, que yo creo que era lo que estaba latente, inclusive cuando Cristina asumió la presidencia del partido y en otros momentos. La discusión de quién va a ser el candidato a presidente o la candidata a presidente del peronismo es una discusión que se va a dar entre el 2025 y el 2027. Hoy la prioridad es conformar listas únicas, con compañeros de fuerte compromiso con el proyecto, que vayan a defender a aquellos sectores sociales que están siendo afectados por las políticas económicas de Milei, y que vayan a enfrentar y a ponerle freno a esa política económica, fundamentalmente en el Congreso de la Nación y obviamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, buscar un escenario que facilite y que apoye la gestión del gobernador. Uh-huh. ¿Por qué digo que esto lo completo con lo de la provincia de Santa Fe? Porque el domingo en donde fueron las elecciones de Santa Fe fue el primer domingo de buenas noticias que tuvimos los peronistas después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. No porque no por esperable, siempre nos pone contentos las elecciones que hace Gildo. Digamos, ¿no? Si no saca el 70% volvemos a votar, digamos, ¿no? Si saca se vuelve a votar porque alguien contó mal, digamos, ¿no? Porque alguien contó mal, por un lado, y por el otro lado, la elección que se hizo no solamente en Rosario, sino en la provincia de Santa Fe, que ganamos en las elecciones municipales en 10 de las 15 ciudades más importantes, mejor dicho, no más importantes, sino con mayor cantidad de habitantes. Importantes son todas. Y importantes son todas. Entonces, cuando uno además suma el resultado de las elecciones municipales, que no es trasladable, digamos, ¿no? Porque en general los candidatos locales, al menos en mi provincia, siempre sacan más que los candidatos provinciales, porque el candidato local, el condimento de la elección municipal tiene otros condimentos. Bueno, estamos por un par de puntos por encima de Unidos, que es la escudería del gobernador de la provincia, y la Libertad Avanza queda en tercer lugar. Entonces, eso nos pone, mirando las elecciones de octubre, en un lugar de competitividad. Y bueno, me parece que sin ninguna duda que ese lugar de competitividad mejora notablemente las expectativas que teníamos desde el peronismo de Santa Fe y del peronismo en general, a partir de lo que fue desde el principio de año, ¿no? Porque todos conocemos esta encuestadora brasilera Atlas Intel, ¿no? Sí. Viste que esa encuestadora hizo una encuesta que pasó desapercibida si no hubiese sido porque Milei se quejó. Milei se quejó porque la encuesta decía, estaba más que... La encuesta en realidad decía que el 67% de los argentinos decía que la situación económica de la Argentina era mala y el 37% decía que era buena. Y Milei dice, bueno, pero esto da más del 100%, porque había unos que no sabían, no contestaban. Y dijeron, sí, tiene razón, nos equivocamos en el 37%, solamente el 17%. dice que la economía del país es una buena economía. Pero eso es la opinión que tenemos los argentinos de lo que pasa en la Argentina. Esa misma encuesta dice que el 63% de los argentinos piensa, o no piensa, testimonia que la economía de su familia está mal. Entonces, cuando vos opinás sobre la economía del país, opinás.
cuando vos opinás sobre, decís Tu situación. Sobre tu situación, das un testimonio. Claro, diagnosticás algo que ya sabés. Que que no, es así, ¿Por qué ¿no? la economía está mal? Ahí. Porque miro mi cuenta corriente, porque miro mi caja de ahorro, porque miro mi tarjeta de crédito, porque miro mi heladera, porque miro la ropa que me falta, porque miro y veo que la economía de mi país, mi economía personal, está mal. Entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque esa encuestadora viene siendo muy predictiva de los resultados electorales, inclusive yendo a contracorriente, Sí. digamos, ¿no? Me acuerdo uno que fue favorable a nosotros, cuando la mayoría decía que la elección que la elección de primera vuelta iba a ser una elección pareja, fue una de las que dijo que ganábamos con Sergio Massa por 7 puntos, 8 puntos, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. A 3, Massa era presidente. Entonces me parece que ese elemento es un elemento que nosotros debemos computar, porque allí es donde tenemos que poner el esfuerzo por sobre todas las cosas. El peronismo tiene que ser capaz de poder representar, como dice Cristina, a todos aquellos argentinos que sienten que su economía familiar está mala. Uh-huh. Y empezando para decirle, no es tu culpa que esté mala tu economía, y no es cierto que tenés que estar mal para después estar bien, es culpa de este gobierno, porque alguien se está llevando toda la plata de la Argentina, que son los grandes grupos económicos. Entonces nosotros tenemos que generar una propuesta en este sentido. Por eso yo soy optimista con el resultado electoral, si logramos que esos argentinos que están en desacuerdo con Milei vayan a votar. Bueno, el tema es ese, ¿van a ir a votar? Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos. Mirá, Roberto, en Rosario, los circuitos electorales, en Rosario votó en esta elección municipal el 47%, bajísimo. Muy bajo, muy bajo. Es cierto que hacía un día de frío polar para los rosarinos, pero es cierto que veníamos con una tendencia, en todo caso profundizó la tendencia a la baja. Los circuitos electorales en donde habitan rosarinos de clase media alta y de clase alta votaron arriba del 50%. Mira. Los circuitos electorales de los barrios, de los sectores populares, que donde habitan los rosarinos de clase media baja, de clase baja, votaron debajo del 50%. En algunos lugares el 44%. Es que fueron los barrios en donde sacamos mayor diferencia de votos, a pesar. Si nosotros hubiésemos logrado que en los barrios populares voten de la misma manera, el mismo porcentaje que en los barrios de mayor poder adquisitivo, hubiésemos ganado por más diferencia. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, y en esos lugares tenemos que trabajar de aquí a las elecciones de octubre. No tenemos que ir a buscar el voto en ningún otro lado que no sea en el vecino de al lado del barrio popular. Claro. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar. El diagnóstico de Cristina de Milei está perdiendo votos, pero nosotros no los recuperamos. Es todavía lo que dijo Cristina en ese acto de la cultura, uno de los últimos actos antes de ser privada de su libertad. Dijo exactamente eso, Cristina. Hubo argentinos de sectores populares que votaron a Milei, que hoy están desencantados, pero no volvieron a nosotros, se quedaron en su casa. El desafío en octubre es que salgan de su casa y que nos acompañen. Agustín, creo que ha superado la prueba en este casting que estábamos haciendo, Marquitos. 42 minutitos pasaron, te quiero agradecer mucho. No, teníamos muchas gracias a ustedes. Pendiente, gracias por venir a desayunar con nosotros. Muy buenos los mates además. ¿Viste lo que son esos mates? 42 minutitos pasaron de las 8, vamos a una tanda. Le agradecemos a Agustín Rossi, que estaba con nosotros aquí un ratito. Cuando volvemos, bueno, obviamente repasamos la información con Marcos, ya la veo por allí a Vale Di Croce. Gran programa hoy de Caballero de Día aquí en la 530. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.